Deja que te cuente la historia de una pareja que no tenía hijos. Una noche oyeron un ruido y al ir a investigarlo, a la luz clara de la luna, vieron a una niña descender de los cielos hasta posarse en su huerto de sandías. La pareja la acogió y la crió como su propia hija, hasta que un buen día, tras una regañina, la niña fue hasta la orilla del mar y entonces llegó flotando un trozo de madera de agaloco. Ella, triste y pensativa, se sentó encima del agaloco y la corriente se la llevó hasta China. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina S. Erice, bióloga y escritora, y hoy por fin cumplo una promesa que hice hace 6 años cuando empecé mis andanzas en público como divulgadora vegetófila. Fue a finales de 2014 cuando compartí en el blog Imaginando Vegetales un artículo sobre una sustancia vegetal perfumada que me pareció absolutamente fascinante y anuncié ya en aquel día que aquello tendría segunda parte, porque había mucho más que contar. Y bueno, me ha costado lo mío, pero por fin esa segunda parte ha llegado. El agaloco ha regresado. Es probable que te estés preguntando, ¿haga qué? Pero si a ese no lo conoce ni su madre a la hora de comer, si es que existe realmente y no te lo has inventado tú. Y, cierto, ese nombre no es muy frecuente hoy en día, pero no te preocupes, porque si no te gusta, tiene otro, y otro. Y muchos más, porque el agaloco es el rey de los sinónimos en lenguas occidentales. Lo podrás encontrar como agaloco, linaloe, palo aloe, calambac, palo del águila. Y esta caterva de nombres la encontrarás más o menos repetida, o con sinónimos extra de regalo, en otros idiomas como el inglés, el francés, el portugués y así. Sin embargo, en Occidente hoy es más probable que te lo tropieces bajo otro término, derivado del árabe, que se emplea en el mundo de la perfumería para describir a una de las fragancias vegetales más raras y caras de la tierra, que lleva, como mínimo, 2000 años levantando pasiones. Oud. A un vegetal o sustancia vegetal que se mete en tantos líos lingüísticos le corresponde una definición científica igualmente curiosa y variada, pero que por lo general suele reducirse a un género botánico, las Aquilaria. Me sorprendería que conocieses alguna en persona, porque su veintena de integrantes viven en la esquina sureste del continente asiático, noreste de la India, la península indochina y parte de Indonesia. Yo nunca he visto a una Aquilaria en persona, pero por fotos y por descripción puedo contarte que son árboles de hoja perenne, flores pequeñas y un aspecto pues bastante del montón, discretillo. Pero nuestro interés por las Aquilaria no es ornamental, sino más bien de naturaleza patológica, podríamos decir. Literalmente patológica, porque el árbol sano nos toca un pie. Para que despierte nuestra curiosidad y nuestra avidez, un árbol de agaloco tiene que estar enfermo, tiene que haber sufrido un ataque de algún tipo, normalmente algún microorganismo tocando las narices. Solo bajo estas circunstancias, Aquilaria obrará su magia resinosa y su leño sufrirá una transformación que es fascinante. De ser madera pálida, ligera y sin nada de particularmente especial, irá impregnándose de compuestos aromáticos que embeberán esos tejidos de oscuridad densa y perfumada. Como puedes imaginar, el nivel de impregnación es variable. Hay maderas poco embebidas de fragancia y otras, en cambio, cuya carga aromática es tan grande que si colocas el trozo de leño en un vaso de agua, se hunde. De ahí que en varios idiomas orientales, como el chino o el japonés, esta sustancia se conozca como perfume que se hunde. Su nombre se escribe literalmente con los ideogramas de hundirse, estar sumergido y perfume, incienso o aroma. Esta madera, densa, oscura, fragante y objeto de deseo desde hace milenios, es la materia, la sustancia que ha motivado esa profusión de nombres que te contaba al principio. A mí personalmente me gusta llamarla linaloe, que proviene del latín lignum aloes o madera de aloe,
aunque no tiene tampoco absolutamente nada que ver con el género aloe, del aloe vera famoso. Y en cambio suelo emplear el término agáloco de forma más genérica para referirme a la saquilaria. Aunque con estas sustancias un poco exóticas, a veces llamas al todo por la parte y a la parte por el todo, con lo cual tampoco me lo tengas muy en cuenta. Además tengo que añadir que si me escuchas desde Latinoamérica y estás pensando, sí, linaloe, ese lo tenemos aquí también. De eso hablaremos al final, pero ya aviso que ese linaloe es otra cosa distinta, no es una aguilaria. De la veintena de especies que hay dentro del género, hay unas 9 que responden a las agresiones con perfume y forman linaloe en su interior. Las más importantes, en caso de que tengas curiosidad, son Aquilaria crasna, Aquilaria malacensis y Aquilaria sinensis. Luego hay un puñado de especies de otros géneros de la misma familia, Gyrinnops, Gonistilus y Aetoxylon, por si te apetece saberlo, que también producen linaloe. Pero para no liarla demasiado, hoy nos limitaremos a las Aquilaria. Al igual que con el sándalo, ya puedes figurarte que la obtención del linaloe supone, al menos en la mayoría de casos, si no en todos, la muerte de la planta. Pero en este caso tenemos una complicación añadida, y es que cuando tú te paseas por el bosque tan tranquilo y te tropiezas con un árbol de agáloco, de buenas a primeras no puedes saber si esconde en su interior este tesoro perfumado, porque desde fuera no se nota necesariamente. Tienes que indagar debajo de la corteza, o, si tienes cero respeto por el árbol, talarlo directamente para averiguar si te ha tocado la lotería o no. Y en los lugares donde crecen las Aquilaria, algunos hallazgos casi equivalen a ganar la lotería. Se cuentan historias de cazadores de agáloco que han vendido sus hallazgos por varios miles o incluso cientos de miles de dólares. Y en casos excepcionales los precios superan el 1.000.000. Esto ha terminado colocando a las especies de Aquilaria que producen linaloe en el disparadero de la recolección no sostenible. Y su tráfico y comercio no regulado está prohibido por convención internacional desde los años 90 ya. Necesitas un montón de permisos, al menos a nivel teórico, para comerciar con productos de agáloco. O dirigirte al mercado negro, que existe, goza de buena salud y no le hace ningún favor a las pobres Aquilaria, algunas de las cuales están además en peligro crítico de extinción. ¿Cuándo empezó la historia de amor entre la humanidad y el agáloco? A ciencia cierta, y por lo que he podido descubrir, no lo sabemos, pero te daré algún dato que apunta a su notable antigüedad. En el Mahabharata, una obra épica compuesta en la India varios siglos antes de la era común, ya aparece como regalo digno de reyes. Y en muchos textos hindúes nos lo tropezamos después haciendo pareja con el sándalo del que te hablé en el pasado capítulo. Todo hay que decirlo. La versión consolidada, escrita del Mahabharata, se fecha hacia el siglo IV de nuestra era, así que no tenemos la certeza absoluta de que en las versiones orales antiguas apareciese por ahí el agáloco, pero no lo veo en absoluto improbable. De hecho, muchos nombres del linaloe, tanto en Asia como fuera de ella, tienen su origen en el sánscrito, que es el principal idioma literario de la India. En esta lengua, linaloe es agaru o aguru, y de ahí salen vocablos como gaharu, gaharu y similares, empleados en Malasia, en Indonesia, en Vietnam, etcétera, etcétera. Curiosamente, y al parecer, la extraña conexión lingüística que tiene el agáloco con las águilas también provienen del sánscrito, debido a un fenómeno que personalmente yo llamo el efecto chinito pescando. O sea, escuchar algo en un idioma que no es el tuyo, pero que a tu cerebro le parezca entender palabras de tu propia lengua. Lo que les ha pasado a mucha gente hispanohablante cuando escucha la canción Hotel California de los Eagles y entre todo el inglés captan, o les parece captar claramente, una referencia a un chinito pescando, que no está ahí, pero nos lo parece. En el caso del agáloco, los que hicieron las reinterpretaciones creativas fueron los portugueses, los primeros occidentales que establecieron contactos modernos en la India. El término original fue alguno de los empleados en la India para hablar del agáloco, agaru o similares, y el chinito pescando de los portugueses fue águila. Y de ahí que se conozca esta planta y sustancia como palo del águila, eaglewood, bois d'aigle en francés, y que el género terminase llamándose Aquilaria, a pesar de que las águilas no tengan absolutamente nada que ver con el agáloco. En un principio, el foco geográfico de interés cultural por el agáloco coincide con el del sándalo blanco. India, China, sudeste asiático, Corea, Japón.
Pero, a diferencia del sándalo, el agáloco sí viaja, y en cierta cantidad, hacia el oeste, hacia Occidente. Aunque ahora lo estamos redescubriendo como ingrediente exótico en perfumería, en realidad nuestra historia con el linaloe es muy larga. De hecho, hay estudiosos que, analizando la botánica de la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, proponen que toda mención a aloes, como en el Cantar de los Cantares, se refiere justamente al linaloe. Si tienen razón, ello significaría que la historia de esta sustancia y de su comercio internacional es muy larga. Sin embargo, hoy no voy a ocuparme mucho del agáloco en Occidente, sino que vamos a tirar del hilo para remontarnos desde el Mediterráneo a las fuentes aromáticas de esta madera de perfume grave. Hace tiempo que tengo una ligera obsesión con el extremo sur de la península arábiga, las regiones que hoy conforman el sultanato de Omán y sobre todo Yemen. Probablemente porque soy cafetera y la historia del café pasa necesariamente por el Yemen, pero luego también está el khat y los árboles de incienso y mirra y las casas hechas de arena que no he visto en la vida, pero que me parecen fascinantes. Lo que no me esperaba era descubrir que la sustancia aromática más valiosa y prestigiosa en el Yemen del siglo XXI no es ninguno de sus inciensos autóctonos, sino otra muy distinta: el agáloco. Si lo pienso bien, no debería sorprenderme tanto. Por perfumadísimo que sea el árbol de incienso que crece en las montañas de detrás del patio de tu casa, tiene un problema grande, a saber que es que lo tienes detrás del patio de tu casa. No tiene ese punto de sofisticación, de lujo, de exotismo, que ya hemos dicho que le da muchos puntos al valor cultural de una sustancia perfumada. Y en todas las áreas de influencia islámica, el agáloco tiene un prestigio y una importancia enormes y en buena parte porque no crecen cerca de casa. Excepciones evidentes son las regiones indonesias islámicas que sí tienen al agáloco creciendo a tiro piedra, pero en el resto de casos no es así. Y el hecho de que el término más usado en Occidente para hablar del agáloco hoy en día sea el árabe, oud, ya nos indica que ha sido el mundo islámico, y no el chino o el indonesio, el responsable del creciente interés occidental actual por esta sustancia. Curiosamente, si vas a la historia de este término, el primer significado de oud es madera en general. No hay ni rastro de agáloco en las fuentes árabes más antiguas, no aparece por ejemplo en el Corán, y hay menciones a su empleo medicinal en algún hadith que se refiere a ella como la madera de la India, oud al-hindi, pero poco más. Con el tiempo, sin embargo, va ganando terreno, hasta convertirse en una de las 5 sustancias aromáticas más importantes en las culturas con influencia islámica, junto con el almizcle, el ámbar gris, el azafrán y el alcanfor. Todos ellos, interesante subrayar, de origen extranjero. Con ellos se preparaban, y se siguen preparando aunque las recetas han cambiado un poco, perfumes combinados, inciensos para sahumar la ropa y el hogar, agasajar a los invitados. Y si sus empleos seculares se multiplican con el paso del tiempo, sus usos rituales no son menos, empleándose además a menudo como metáfora poética para hablar de las virtudes religiosas que adornan a un buen musulmán. En Yemen, el linaloe forma parte esencial de las preparaciones en los ritos fúnebres que enviarán al difunto al más allá. Se dice que las congregaciones sufíes quemaban agáloco durante sus sesiones e incluso se imaginaban los incensarios del paraíso llenos de linaloe perfumado. Esta conexión del agáloco con el paraíso figura también en la cristiandad medieval. En mi primer libro, La invención del reino vegetal, citaba un fragmento de La vida de San Luis, una obra de Jean de Joinville, y este autor, al describir la Séptima Cruzada, que pasó por ahí en el siglo XIII, y las tierras de Egipto más concretamente, explicaba que allí había quien apostaba las redes en el Nilo de noche, hallando una pesca milagrosa la mañana siguiente: jengibre, ruibarbo, palo aloe y canela. Y Joinville añadía: y dicen que estas cosas vienen del paraíso terrestre. Paraíso que evidentemente situaba Nilo arriba. Al pobre lo podríamos hoy suspender en biogeografía botánica y sagrada, porque no hay aquilaria en África y paraísos terrenales tampoco. Pero esto te da una idea de cómo la imaginación medieval concebía el paraíso, como un lugar lleno de especias y de linaloe. Unos cuantos años antes de que Joinville pusiese por escrito sus aventuras de cruzado, se publicaba en Europa la obra de otro trotamundos, este veneciano, que viajó hasta los confines del mundo conocido en aquel momento.
y aunque no encontró ningún paraíso terrenal, sí se tropezó con Agáloco. En el capítulo 153 de su obra, Il Milione, Marco Polo describe una ciudad portuaria china que denomina Zaitom o Zartom, ciudad muy grande y noble, y es puerto donde todas las naves de la India amarran con muchas mercancías de piedras preciosas y otras cosas. Así dice. Y el gran Han de Zaitom, grande Khan en el original, que no debía de tener un pelo de tonto, cobraba un tanto por ciento de toda mercancía que desembarcaba en la ciudad, entre las que se mencionan de forma explícita la pimienta, el sándalo y el linaloe. Esta Zaitom marcopoloesca se corresponde con la actual Guangzhou o algo parecido, que ya desde tiempos de la dinastía Tang, hablamos de los siglos VII al X, del 600 al 900 y pico, ya desde entonces se convirtió en uno de los puertos más importantes donde se recibían mercancías provenientes del extranjero. Y entre todas estas destacaban los bienes llegados del sureste asiático, Malasia, las tierras del actual Vietnam, Indonesia, etc. Para cuando Marco Polo visita la China del Gran Han, que hablamos, recordemos, del siglo XIII, hace muchos, pero que muchos siglos que el coloso asiático mantiene un idilio apasionado con el Agáloco, que sepamos al menos desde el siglo III de la Era Común. Las élites han desarrollado formas muy sofisticadas para apreciar esta madera preciosa, que llega a China no solo como mercancía, sino también como tributo que el emperador recibe de sus estados vasallos. Un lujo asiático en toda regla. 2 siglos antes del viaje de Marco Polo, se decía ya que una tercera parte de todas las sustancias usadas en perfumería en China eran Agáloco. Clasificados según categorías de calidad que van complicándose con el tiempo, por supuesto, esta madera se reduce a polvo y se incorpora en mezclas de inciensos sueltos, o bien también se emplea en inciensos en pasta, que se preparan añadiendo ingredientes aglutinantes como miel o pulpa de ciruela. Sospecho que podría ser de Prunus mume, pero no estoy muy segura en el caso de China. En el de Japón, seguro. Sin embargo, ya desde el medioevo chino, el Agáloco se disfruta cada vez más a menudo él solito. Cada trozo de linaloe encierra mundos aromáticos en su interior. La enorme cantidad de variaciones posibles, según el grado de impregnación de la madera, de las características químicas de la resina, todo esto hace que cada leño sea único, distinto a todos los demás. Y para apreciar estas sutilezas, el trocito de linaloe no se echa al fuego directamente, esto sería de brutos. Lo que se hace es colocarse encima de un platito de metal o de mica y se calienta sin dejar que se queme directamente. No hay humo, sino únicamente fragancia que emerge y asciende, liberada por el calor. Fragancia que no se huele, sino que se escucha, como si de una sinfonía se tratase. A pesar de la notable importancia que tuvo a lo largo de la historia china, incluso en su toponimia, de hecho, Hong Kong deriva su nombre del Agáloco, pero sus tradiciones aromáticas quedaron borradas del mapa casi por completo con la Revolución Cultural, con la tirria que le tenía Mao a todo lo que tuviese conexión con las tradiciones antiguas de su país. Afortunadamente, hoy día están recuperándose, en parte gracias a la influencia de regiones donde no se ha interrumpido nunca este hilo aromático, como Taiwán o Japón, que inicialmente adoptó su amor por el Agáloco siguiendo el patrón chino, como tantas otras cosas, pero que luego desarrolló y mantuvo por su cuenta. La ceremonia japonesa más emblemática y formal lleva el nombre de Kodo, o Vía del Incienso, y prevé el empleo exclusivo de Agáloco, de distintos tipos y grados de calidad, claro, y ahí está el intríngulis, en lograr percibir las diferencias sutiles entre cada uno de los tipos de linaloe olfateados y saber identificarlos luego. En Japón, la categoría máxima a la que puede aspirar el linaloe es la de Kiara, prevalentemente asociada a una región geográfica concreta, cuya historia está impregnada de Agáloco incluso en el mito. Si a ti te explicaron en el colegio algo sobre los Cham o el reino de Champa, eres una persona con suerte. Yo ese día no debía de estar presente porque no recuerdo que nadie me contase jamás la historia de la península indochina o de los estados y las culturas que se sucedieron en aquellas tierras, antaño muy ricas en Agáloco. De hecho, es gracias al Agáloco que ahora sé situarte Vietnam en el mapa. Por si acaso, está en el borde de la península que da al Océano Pacífico. Sé decirte que es un país muy delgadito y con una cadena de montañas que discurre prácticamente paralela a la costa. ¿Y por qué lo sé?
porque es en los bosques de aquellas montañas donde crecen las Aquilaria. Me ha costado que se me encendiese la bombilla y lo relacionase con la guerra de Vietnam. Ya ves que la historia bélica del siglo XX no es uno de mis focos de interés principales. La cuestión, que antes de que Occidente se entrometiese en los líos políticos de por allá, las tierras del actual Vietnam ya tenían sus propios líos políticos montados, y no eran pocos. Con decirte que toda la parte central y sur constituía un reino distinto, con una lengua distinta de la actual vietnamita, y regida por una etnia que hoy es minoritaria en el país, pero que en tiempos medievales controlaban algunas de las rutas comerciales más interesantes que surcaban aquellos mares. Esta etnia son los Cham, y la diosa madre de su mito fundacional, conocida como Po Nagar, tras bajar de los cielos para habitar entre mortales, se monta en un trozo de agáloco flotante que la lleva hasta China. Y si esto te suena un poco es porque, más o menos, eso es lo que te he contado en el fragmento al principio de este capítulo. En China, esta muchacha conoce a un príncipe, se casan y regresan a Champa tan contentos y felices para enseñarles a cultivar arroz, entre otras cosas. Y no es casualidad que el medio para llegar a China en el mito fuese justamente la sustancia más preciosa que fluía por las rutas comerciales de aquellos mares, un trozo de agáloco, que no debía de estar muy impregnado de resina, porque de lo contrario se hubiese hundido y Po Nagar no hubiese llegado a ninguna parte más que al fondo del mar. En Vietnam, uno de los nombres para referirse al agáloco, el incienso por excelencia, es el espíritu de los cielos y de la tierra. Y aún hoy es omnipresente en el país, pudiendo conseguirse tanto en boutiques de postín como en mercaditos al aire libre. Para los bastoncillos de incienso cotidianos se emplean maderas de agáloco poco o casi nada impregnadas de resina. Pero entre las clases medias y altas, tener rosarios o esculturas hechas de linaloe de calidad es un signo de distinción, además de piedad religiosa. Aunque existen plantaciones de Aquilaria donde se hiere a los árboles adrede de distintas formas para estimular la formación de resinas, las piezas de linaloe más espectaculares aún provienen de las montañas, del entorno silvestre, salvaje, donde equipos de buscadores salen a la caza de fortunas, sin preocuparse demasiado de tratados internacionales o listas de especies amenazadas, aún. Confío en que llegará el momento en que lograremos enderezar el rumbo e inventaremos formas sostenibles para conseguir algo que quizás hoy parezca difícil o incluso imposible. Mantener a flote la existencia de un perfume que parece destinado al naufragio. Y por hoy nos paramos aquí. Pero no puedo irme sin antes aclarar un último detalle que te había prometido, el colofón final. ¿Qué rayos es el linaloe americano? ¿Y por qué lo llamamos así, si no tiene nada que ver con las Aquilaria? Bien, yo te explico. En Latinoamérica, el linaloe corresponde sobre todo a la especie conocida como Bursera linaloe, que pertenece a una familia botánica distinta, pero que también abunda mucho en maderas fragantes. De ahí que los occidentales le encontrásemos parecidos con el agáloco oriental y se le quedase el nombre de linaloe. Espero no ser la única que se lo está pasando pipa explorando las historias vegetófilas de plantas que, soy consciente, son un pelín raras. Me anima un montón recibir comentarios de ánimo e incluso reseñas. Y aquí hoy le debo un agradecimiento especial a Vanessa del podcast Carreta de Recetas, también por haberme descubierto el maravilloso mundo de las reseñas internacionales en Apple Podcast, que no es nada fácil de encontrar. En las notas te dejaré algunos enlaces relacionados con el agáloco, además de la dirección donde encontrar las transcripciones públicas del podcast en senda.imaginandovegetales.com. También encontrarás ahí el enlace a Patreon, la plataforma donde comparto en primicia y a menudo en exclusiva contenidos extra y novedades con mis geniales micromecenas patrons, como agradecimiento infinito y profundo por su apoyo. Si quieres echar un vistazo, nos encuentras en patreon.com/ainaserice. Lo sé, la adivinanza anterior era muy difícil, por lo poco conocido aún que es el agáloco. Y tengo que dar mi más sincera enhorabuena a María José por haber acertado. Pues bien, la siguiente invitada es peor. Tan peor, de hecho, que ni siquiera voy a intentar proponerte una adivinanza porque no sabría qué pistas darte. Sí puedo avanzarte que se trata de una hermandad que vive en varios continentes y cuyo empleo, o el de su resina más bien, fue importante en el pasado, pero que en Occidente ha quedado reducida a un apunte marginal, pero que muy marginal en tiendas especializadas.
Si bien no espero que me digas de quién se trata, porque eso sí que sería un milagro absoluto, lo que sí voy a preguntarte es si ya has adivinado la temática que estamos explorando en esta temporada. Ya sabes que me lo puedes dejar como un comentario en iVoox mismo, o bien decírmelo a través de redes sociales donde me encuentras como Aina Serice, en Instagram o en Facebook, o bien mandarme un correo electrónico, lo que tú prefieras. Todo comentario será más que bienvenido. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias a las Aquilaria, que saben convertir la agresión en perfume. Agradecerte muchísimo a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.